Saludos amigos, buenos días. En el aire, hablando la verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana. Una semana que inicia con muchas comidillas, una de las cuales el tema del fin de semana, la evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia, el tema de protestas comunitarias por los apagones, facturas eléctricas, también enfrentando el deterioro de servicios públicos y también por situaciones que se presentan como una que ocurrió apenas hace horas con un tapón desde Villa Altagracia al kilómetro 9 de la autopista Duarte por el asfaltado de una parte del tramo en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que motivó un gran disgusto ciudadano porque en el fin de semana los dominicanos y extranjeros que viajan a los pueblos del noroeste, del Cibao, del nordeste por la vía San Francisco de Macorís, autopista Duarte, Nagua, retornando por San Francisco, Costa Norte, Cibao Central, Dajabón y las provincias linieras, la gente sale hasta las 6 de la tarde de esos pueblos para retornar a Santo Domingo. Y creo que por una mala planificación, ¿cómo es posible que estén asfaltando el kilómetro 9 desde temprano? Ese es un tema que lo seguimos desde tempranito. El domingo y el sábado estaban asfaltando, pero el domingo cometen el error de que en plena noche, 6 de la tarde, todavía estaban asfaltando y la gente ahí tuvo que meterse por calles marginales debajo de donde se construye el metro de Santo Domingo Oeste, tratar de meterse por callejones. Eso fue un gran desastre. Y luego el mismo desastre por la antigua carretera vieja Santo Domingo-Cibao, que comienza en una parte ahí de la autopista Duarte, doblando hacia la derecha, y que conecta con la Isabel Aguiar, donde también se produjo un tapón, al igual que otras calles que dan acceso a la Isabel Aguiar para tratar de llegar al kilómetro 9 y evitar un poco del kilométrico tapón que se produjo desde Villa Altagracia a Santo Domingo. Ayer estuvimos en el Cibao y en el Cibao vimos una cantidad de personas en los paradores, en lugares públicos, en las calles de Moca, en las calles de Cutupú, una cantidad de vehículos que realmente alimentaron ese tapón por la autopista Duarte, y ver el drama de autobuses repletos de personas desesperadas por el tapón. Creo que hay que buscarle una salida para no entaponar ese retorno de gente que viajó a Dajabón, que viajó al Pocito de Guayubín, a Santiago Rodríguez,
a Piloto, a Moca y a todas las comunidades de las 14 provincias del Cibao. Vamos a evitar tapones, vamos a evitar desesperación de la ciudadanía. Planifiquemos el asfaltado, puede ser en horarios de menos circulación para terminar esas obras necesarias en el kilómetro 9, necesaria con el metro, necesaria con la parte marginal, que hay que terminarla, porque ahí lo que hay es un polvo grandísimo, que en la medida en que iban circulando tantos vehículos, ese polvo ensuciando vehículos que fueron lavados en el fin de semana, pero evitemos problemas a la sociedad. Por otra parte, para aprovechar el tema del Cibao, porque voy a analizar más adelante el tema de la evaluación de los jueces y la no ratificación de 3 magistrados que fueron evaluados de la Suprema Corte de Justicia. Quiero resaltar que este fin de semana se llevó a cabo en Moca el viaje del retorno de los mocanos residentes en Santo Domingo, número 34. Ese viaje motivó la contratación de 4 autobuses repletos de mocanos que ayer desfilaron por la calle Tridí en Moca, donde está el Museo 26 de Julio, un museo histórico, homenaje a lo que ocurrió con el papel de mocanos y otros cibaeños que le quitaron la vida al dictador Ulises Heró. Moca es una cuna de la democracia, una cuna que ha combatido el autoritarismo y la dictadura, y los mocanos ayer, a ritmo de los temas de su banda de música municipal, con el batón ballet, unos niños que realmente demuestran en las calles que tenemos un país con personas que quieren una nación sin deterioro. Los mocanos en el Parque Cáceres, homenaje al presidente Cáceres. En la Biblioteca Mocana, en una exposición. Luego con un gran encuentro en el Club Recreativo de Moca, donde predominó el mofongo mocano con un queso cheddar rallado, donde hubo una exposición de las galletas mocanas, hubo una exposición del desarrollo del queso tipo holandés allá en Moca, y donde hubo un recorrido de retorno. El que retornó por Cutupú vio el desarrollo de la ruta del mofongo mocano. Yo quiero felicitar a los mocanos por ese viaje del retorno número 34 a Moca. Ahí están. Miren qué belleza, señores. Eso es un acontecimiento, lo que ocurre en Moca. Y quiero expresar que he ido a 28 viajes del retorno de los 34 que se han celebrado en la historia mocana, y que me motiva no solamente el gran desarrollo, la laboriosidad de los mocanos con su yuca negra
en sus tierras, con los platanales, con el borracho, que es un producto muy típico, con el coconete que tanto enarboló doña Rosaura, una de las figuras de mayor importancia en la panificación y la repostería mocana. Y ayer extrañé el refresco símbolo de esa provincia. Voy a mencionar su nombre porque forma parte de la historia. El refresco Imperio, que durante décadas fabricó la familia Rojas allá en Moca, y que lo extrañé porque en aquellos años inolvidables de esos encuentros, ese refresco brillaba por sus calles. Hoy veo en Moca nuevos avances. Ese refresco, esa fábrica se la vendieron a la Cervecería Nacional Dominicana, que ha ido esa empresa adquiriendo mayor notoriedad en la economía dominicana. Y yo quiero públicamente solicitar a los propietarios de la Cervecería Nacional Dominicana que relancen el refresco Imperio, que forma parte, al igual que muchos productos dominicanos, como patrimonio de la historia viviente de nuestro país. Un país que debe seguir adelante con su patrimonio protegido. Y ahí veo, arrancando la semana, que están promoviendo el salami dominicano como patrimonio cultural y gastronómico de la humanidad, recordando aquellos años en la dictadura de Trujillo, cuando vinieron al país los integrantes de una colonia judía que en la historia productiva dominicana tiene muchas páginas, con la fabricación de productos lácteos y cárnicos allá en Sosúa. El país es un país bendito, no solamente con esa colonia judía en la costa norte, bendito por esa colonia japonesa allá en La Vigía y en los pueblos noroestanos como en Constanza, pero también un pueblo bendito con los libaneses que penetraron por Santiago, por Puerto Plata y se establecieron en diferentes puntos del Cibao y del país, como también libaneses que penetraron a la República Dominicana a finales del siglo pasado por Elías Piña, por Dajabón, y hoy esa colonia libanesa, como la de los palestinos y de los sirios, tienen una importante presencia histórica en este país. Este país tiene, y yo insisto, porque siempre diferencio la República Dominicana con varias repúblicas dentro, siempre valoro el papel de esas colonias, con el caso, por ejemplo, de los Arbaje en las matas de Farfán y en otros escenarios, con los Curi en Barahona, con los Risset, con la industrialización del cacao en San Francisco de Macorís, en Pimentel, en Castillo, pero también con la presencia de palestinos
allá en Moca. Moca con unos quipes y platos libaneses de primera, conjuntamente con una gastronomía criolla, una gastronomía regional. Ayer, por ejemplo, para que usted tenga una idea, brindaron jugo de yuca para acompañar el mofongo mocano. Pero vemos también el impacto de la colonia china en la República Dominicana, San Francisco de Macorís, con restaurantes, en Santiago de los Caballeros, uno de los restaurantes de más historia en el Cibao, el Pez Dorado. Y vemos cómo los palestinos en la Romana mantienen el dominio de la producción de cativías y de quipes que han prolongado en la ruta de la autovía del Este. Ese país que yo tanto menciono, el país positivo, es un país más activo de la cuenta. Allá en Bonao fundaron en los años 50 el típico Bonao, pero ya el típico Bonao, con la agresividad del ex senador Santiago Batista, ya el típico está en la autovía del Este. Y yo viendo ese país lleno de problemas que vamos a analizar más adelante y la necesidad de soluciones, vemos, y ojalá que el señor director logre quizás alguna imagen de lo que voy a decir. Aquí hay un lugar que tiene el nombre de Doña Pula, una cibaeña a carta cabal, que se han dedicado a profundizar la presencia de esa gastronomía dominicana con Doña Pula en la Virgen, ahí en Villa Altagracia frente a la cumbre, pero también está en muchos lugares del país. Y me llamó la atención que esa creatividad de Doña Pula y sus ejecutivos la llevaran a investigar los platos que identifican la gastronomía dominicana. Porque la gastronomía dominicana tiene inclusive un código de palabras. Aquí, por ejemplo, cuando se habla, y ya que estamos en octubre, de cerdo asado, pero la palabra popular, el marrano, el marranito, el cochinillo, el puerco a la puya, el puerco ahora en la caja china, el puerco horneado en la panadería, el puerco horneado en el patio de la casa. Y esa gastronomía dominicana que lleva hoy a la chef Tita a hablar del sancocho dominicano de 7 carnes, pero que lleva, aparte de Doña Pula, a Lolín, una dama de San José de Ocoa. Ahí tenemos una figura de la gastronomía dominicana. A Lolín, allá en Ocoa, a recolectar los higos, la naranja para rellenarla de dulce de leche y de otros dulces, o a quienes en Ocoa mantienen vivo el buñuelo de la yuca. Pero allá en Barahona, la creatividad con la cacerola de chivo. En Bauruco, con el licor de uva de allá de Galván.
los maeños con su morisoñando, en la ruta del chivo, el chivo guisado con el casabe. Allá en Dajabón y Loma de Cabrera, con los dulces en yagua, los dulces de Cajuil en yagua, de leche, pero también de naranja. Y las mujeres de allá de Loma de Cabrera, que amanecieron hoy trabajando con la cáscara de naranja agria, para exportarla a Francia, esa cáscara de naranja agria de Loma de Cabrera, una cáscara para los principales licores en Francia y otros puntos de Europa. Pero señores, ayer vi cómo en el Cibao piensan en la república productiva con la producción expandida de huevos. Yo pasé por el frente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos allá en Moca y veo el interés no solamente de que se proteja y se preserve eh, ese sector avícola de pollos y huevos, sino advirtiendo que como el país acaba de no aceptar la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, que no se afecten las exportaciones de huevos a Cuba. Veo en el Cibao la otra república con más de 20 marcas de pueblos cibaeños produciendo queso tipo holandés. Vino un alemán a trabajar en aquellas décadas de principio del siglo pasado, a trabajar en la Casa Brugal en Puerto Plata. Pero era un técnico en lácteos y en Inver Puerto Plata en el año 1929 comenzó a producir queso tipo holandés en bola y esa fábrica se mantiene. Pero veo fábricas de queso tipo holandés que fortalecen la economía de Gaspar Hernández, de la Isabela, de otros puntos de Puerto Plata, y veo que la empresa del alemán que fundó la fábrica de quesos en Inver, Puerto Plata, ahora fortalece su presencia produciendo el queso picantino, la mantequilla, el queso danés, el queso mozzarella, el queso crema, el queso en hoja. Y eso es lo que hay que hacer en este país. Veo con agrado ese desarrollo lácteo. Veo cómo el grupo Rica, que precisamente fue fundado con leche y con productos lácteos, hoy se diversifica con granos enlatados, con salami y con otros tipos de actividad, fundamentalmente en jugos, para ampliar los empleos y las exportaciones dominicanas. Veo el interés de mejorar en la parte sostenible con pasos hacia el plástico que no dañe el medio ambiente.
Y hay que crear mecanismos para reducir los ataques al medio ambiente. Creo que realmente el país debe buscar una salida a esa invasión de plásticos en las calles, a esa invasión de plástico en canales y ríos del país. Vergüenza cuando vemos que ríos del país, aparte de las aguas negras y del crimen que cometen en Santo Domingo Este, con una contaminación de basura al río Osama, no vamos para ningún lado. El río Osama es una de las fuentes principales de agua, del agua que viene de los 7 picos en Yamasá, del agua que viene de esas fuentes acuíferas que pasan naturalmente como el agua cristalina en la provincia de Monteplata, y que aquí es agredido ese río Osama con un depósito de basura que debió ser clausurado y que se mantiene operando en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Este. En Santo Domingo Oeste agrede el río Jaina, fuente de agua para el Gran Santo Domingo, y seguimos actuando al revés en la sociedad dominicana. Finalmente, en la parte positiva, porque vengo caliente en la segunda parte del programa, quiero darle la bienvenida a un nuevo hotel, Hotel W Punta Cana, inaugurado este fin de semana con la presencia del presidente Luis Abinader, de Fran Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, el ministro de Turismo David Collado, empresarios y el personal de ese nuevo hotel, con una inversión de $160 millones. Espero que ese hotel encadene con la producción nacional, con las ferreterías, con la industria, con la agroindustria, que encadene con la cultura nacional, con los grupos musicales dominicanos, y que no se sumen a algo que no es más que un ruido, que no es música. Tenemos en el turismo dominicano que colocar la música dominicana. Tenemos que llevar el salami para los 3 golpes, el sancocho y otros caldos, las carnes dominicanas, los quesos, los plátanos de Barahona, la yuca del país, el rulo, todo lo que es producción nacional, para que se pueda producir un encadenamiento productivo total, pero además invertir y derramar recursos y soluciones en las comunidades donde se instalan esos grandes hoteles. Vamos al primer cambio, hablando la verdad, con la República Positiva en el primer segmento, y con la otra República caliente como siempre, dándole a la mesa aquí en Su Mundo TV con los temas que están ardiendo
en la República Dominicana y el mundo en el próximo segmento. Bien, la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia ha generado algunas reacciones, entre las cuales está el cuestionamiento, según algunas voces, de las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar los jueces. Ahora evalúan los jueces, lo hizo la administración del doctor Leonel Fernández, lo hizo la gestión de Danilo Medina, y hay que decir que realmente es difícil que la política no incida en la escogencia de funcionarios y jueces, porque cada quien aquí tiene un librito sobre el particular y planifican siempre incrementar las cuotas de poder. Pero ahora que se está hablando de evaluar jueces, yo quiero revelar aquí cómo comenzó la designadera de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en los años 90. En un momento comenzó la presión para una reforma judicial y en el tema se involucraron muchas personas. La doctora Milagros Ortiz Bosch, una mujer siempre dedicada a la modernización no solamente del Congreso, sino de otras instituciones, fue una de las voces que luchó por la modernización del Poder Judicial. Hubo muchos manejos, muchos encuentros que no salieron en la época en los periódicos. Y uno de estos es un testimonio que yo quiero dar en exclusiva en este programa. Cuando se abordó el tema de la Junta Central Electoral de la Suprema Corte de Justicia, no solamente se habló de los jueces de la Suprema, sino también de la composición nueva de la Junta Central Electoral. El tema llegó a un nivel que fue de gran interés para el doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue consultado por el doctor Leonardo Matos Berrido, un hombre históricamente abogado, fue periodista de uno de los periódicos de aquellos años, el doctor Matos Berrido, fue ministro de Educación, director de Migración de la ODC, de Desarrollo de la Comunidad, pero fue una de las voces cercanas al doctor Balaguer en sus ejercicios diferentes en periodos de gobierno. Y el doctor Peña Gómez y el doctor Mato Berrido y otras personas, pues abordaron ese tema y fueron los que escogieron y se lo llevaron al expresidente Joaquín Balaguer, que le dio su visto bueno para designar a mi gran amigo, el doctor Jorge Subero Isa, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. El doctor Subero
quien estuvo en la Junta Central Electoral como presidente, fue sustituido y al doctor Balaguer le llevaron un nombre y le dijeron: doctor, ya tenemos el candidato que proponemos para dirigir la Suprema y la Junta Central Electoral. El doctor Bonelli, que acaba de fallecer, fue el escogido para presidir la Junta Central Electoral. La familia Bonelli, una familia muy respetada desde los pueblos cibaeños. Recordemos al doctor Rafael Filiberto Bonelli y su papel en diferentes escenarios de la historia democrática del país. Y el doctor Bonelli, con quien conversé y lo saludé en el acto de celebración de los 100 años de la Junta Central Electoral, dirigió la Junta Central Electoral a pesar de unos choques históricos y con el intercambio de unas cartas en aquellos años, unas cartas de una especie de dime y direte entre Joaquín Balaguer y Rafael Filiberto Bonelli. A partir de ahí, del año 97, fueron escogidos figuras importantes para la composición de la Suprema Corte de Justicia. Y quiero mencionar entre esos magistrados, doctor Rafael Luciano Pichardo, vicepresidente de la Suprema, los doctores Julio Ibarra Ríos, el doctor, uno de los hombres que al igual que los mencionados, le han hecho grandes aportes al país, uno de los hombres con condiciones morales y de transparencia, al igual que lo que he mencionado, el doctor Julio Aníbal Suárez. Pero hubo un caso de una operación económica que hubo en la administración del expresidente Leonel Fernández, que rompió la tasa con unas presiones que se le hicieron al Poder Judicial por una sentencia que se emitiría, y se rompió la tasa con la salida de Subero Isa, de Julio Aníbal y de otros magistrados. El tema de la evaluación de los jueces es un tema comidilla en este momento. Y hay una opinión ahí de Pancho Álvarez, señor director, que creo que usted tiene por ahí, que salió en Twitter y que yo quiero comentar en el marco no solamente de lo que dice Pancho Álvarez, sino también otras voces. Dice Pancho Álvarez, que es un hombre de participación ciudadana, un hombre que se la juega en el ámbito jurídico dominicano, no tiene miedo, hijo de mi gran amigo Francisco Álvarez Castellano, Papi Álvarez, una voz del periodismo dominicano. Dice Pancho Álvarez: Abinader ha seguido pasos de Leonel y Danilo, convirtiendo la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en un tema político partidario, como lo demuestra la votación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ayer lo sufrió el PRM y hoy la Fuerza del Pueblo. El que controle el Consejo Nacional de la Magistratura designa, borren la evaluación. Ahí está diciendo Pancho Álvarez que Abinader sigue los pasos de Leonel, convirtiendo a los jueces en un tema
de los pasos de Leonel y Danilo, convirtiendo la designación de los jueces en un tema político partidario. Yo creo que mientras aquí en este país no sean los dirigentes políticos, sino la sociedad que designe a personas no políticas en determinadas instancias del Estado, no se va a lograr. Y se necesita una justicia realmente independiente, conformada por recursos humanos de gran formación, prestigio, y que sea una designación avalada por la sociedad. Creo en esa justicia independiente de esa manera. Creo en la independencia del Banco Central. Creo en la fortaleza de la independencia de organismos que deben ser alejados del partidismo político y de las ideas políticas de quienes gobiernen. Este es un planteamiento totalmente institucional y nos hacemos eco de que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaño, consideran que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no cuentan con la pericia legal necesaria para juzgar o evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero se dijo lo mismo cuando en el pasado el doctor Fernández y Danilo Medina hacían lo mismo, evaluando desde el Palacio Nacional a los candidatos a magistrado. El problema del país es que cada quien dice lo que piensa con todo su derecho, aunque el problema realmente radica en los políticos que dirigen el Consejo Nacional de la Magistratura. Allí, en ese consejo actual, está el hijo del doctor Leonel Fernández, Omar. Está también por la Cámara de Diputados y la oposición, Tobías Crespo. Tobías hoy se expresó a través del matutino Su Mundo TV dando su versión, pero yo recuerdo que aquí la práctica era sacar funcionarios, políticos funcionarios, para llevarlo a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia no debe tener ni un solo cuadro político, en su composición. Y es el mejor homenaje a la institucionalidad que se le puede hacer. Repito, ningún cuadro político debe tener presencia en el Poder Judicial, pero tampoco cuadros que representen otros intereses. Fortalezcamos la Suprema Corte de Justicia y la institucionalidad del país, evitando a los políticos en su composición. Vamos al cambio y venimos con los minutos finales de Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas, vamos a recorrer rápidamente en los minutos finales de Hablando la Verdad en este día el muy activo presidente Luis Abinader.
parece que se ha convencido de que debe dar pasos en firmes, anunciando obras deportivas, anunciando la primera etapa del paso a desnivel de la 6 de noviembre con la avenida Isabel Aguiar, anunciando la segunda etapa de unos pasos a desnivel en la Luperón, la solución vial, pero el presidente debe en su agenda, debe incluir el tema de protestas que hubo en Nagua contra el alto costo de la vida, investigar las escandalosas facturas de las EDES, interesarse por los apagones en el Gran Santo Domingo. Ahí salió una de las plantas de Itabo para mantenimiento. El presidente debe interesarse en problemas elementales de las provincias del país, debe dirigir pasos para que se audite las adendas y retrasos que encarecen la línea 2C del metro de Santo Domingo, tantas adendas, tantos retrasos en obras. Eso le hace un daño, señor presidente, a las finanzas públicas. Debe interesarse el presidente en enviar a la justicia las auditorías de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en organismos públicos. Debe el presidente seguir coordinando con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central la estabilidad macroeconómica del país. Pero, señor presidente, hay que bajar los precios de los combustibles con el petróleo a $60. Si el petróleo estuviera por encima de los 85, ya el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME estuviera subiendo los precios. Hay que bajar. Está en el piso el precio del petróleo, señor presidente. Hay que bajar el precio del petróleo. Señores, pero también el gobierno debe atender cero impunidad con los intercambios de disparos. Esa práctica hay que erradicarla. Lo que hay que fortalecer el aparato judicial con los casos que se le depositen. Quiero criticar que el Congreso Nacional se niega a revelar informaciones sobre el manejo de sus finanzas que le hace no solamente el Diario Libre, sino otros sectores del país. Quiero resaltar el doctorado honoris y causa otorgado en Madrid al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. En otro orden, acciones contra el sargazo, acciones para reanimar desde hoy el turismo en Puerto Plata, luego de los fuertes oleajes que afectaron las playas en el fin de semana. Quiero resaltar que el expresidente Leonel Fernández elogió a Roberto Ángel Salcedo por la Feria del Libro. Quiero revelar que la Casa Blanca en Estados Unidos, en Washington, anticipa despidos ante la parálisis presupuestaria en los Estados Unidos. Rusia revelando que derribó 250 drones de Ucrania y hay un bombazo ahí que tira Nélcida Marmolejos, que lo más seguro va a encontrar respuesta de algunos grupos económicos
Ahí dice Nélida Marmolejo que los bancos no deben tener administradoras de fondos de pensiones. Señores, pero eso es un bombazo que está tirando Nélida Marmolejo. Finalmente, como los lunes, el presidente de la República tiene la semanal Hablando la Verdad, se despide en este día preguntando, ¿y el presidente Abinader se le quedará callado a la Fuerza del Pueblo y al PLD, que han afirmado en las últimas horas que el país retrocede 10 años con el gobierno del PRM? Esperemos lo que diga el presidente Abinader, quien mantuvo por el tema haitiano unos amorcitos de diálogo, un diálogo muy cercano con los líderes de esos partidos, Leonel Fernández y Danilo Medina, por el tema haitiano. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.